Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y el día de hoy vamos a empezar con una introducción vía ejemplos, ya a estudiar sistemas no lineales en el plano. Para más dimensión vamos a necesitar un poquito más de herramienta, pero vamos a estudiar sistemas no lineales en el plano. Aquí, eh, como es usual en matemáticas, pues vamos a tratar de ver estos problemas que en principio pueden parecer distintos a los que hemos estado viendo, con un enfoque este, tomando las herramientas que ya estuvimos viendo. Es decir, vamos a tratar de llevar estos problemas no lineales a un problema lineal, aproximarlo linealmente para poder estudiar. Tendremos que ver cuándo se vale hacer ese truco de linealización, más que cuándo se vale, cuándo nos va a decir de veras este, algo interesante respecto al problema que tenemos y ver qué hacemos en caso contrario. Nos vamos a encontrar aquí con cosas distintas de las que hemos estado viendo. En particular, pues nuestras ceroclinas dejan de ser rectas, van a ser curvas. Y vamos a ver después que cuando ganemos dimensión, las ceroclinas van a dejar de ser rectas. Para problemas lineales pues pueden ser planos o cosas lineales pero de más alta dimensión, algún tipo de espacio de dimensión menor que n. Y para el caso no lineal pues vamos a tener variedades diferenciales. Una variedad entonces, grosso modo, la podemos pensar como una generalización geométrica del concepto de superficie, ¿no? Vamos a tener que meternos un poco a las entrañas del concepto de variedad eh, para poder de veras generalizar todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer durante esta semana. La importancia de tener herramientas para el estudio de sistemas no lineales, al menos planos, y tener un poco la idea de una herramienta más general, pues es que, eh, como habíamos dicho al principio del curso, pues este curso es un curso orientado hacia la modelación matemática. ¿Y qué nos puede decir la modelación matemática respecto a un montón de cosas? Y la verdad es que la realidad habla el idioma no lineal. La naturaleza nos habla en el idioma no lineal. Y si no podemos entender eso, eh, no vamos a poder, no vamos a poder entender lo que nos está diciendo. Eh, entonces es útil aproximarse vía alguna aproximación local lineal, pero también vamos a tener que aprender a escuchar lo que nos está diciendo en su propio idioma. Ok, entonces hoy vamos a ver esencialmente tres ejemplitos. Uno ya lo habíamos empezado a ver, que es el sistema de Volterra, y otro es relativamente nuevo, pero otros dos son relativamente nuevos, digo, pero vamos a ver que se puede deducir de cosas que hemos estado viendo las semanas pasadas, que son los osciladores armónicos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ir un rato al pizarrón y regresamos a la computadora a ver una simulación del oscilador de Van der Pol. Y después seguiremos desbaratando algunos de nuestros ejemplos. Entonces, vámonos al pizarrón.
Entonces, iniciamos con el oscilador de Van der Pol. Entonces, el Van der Pol básicamente es la ecuación x dos puntos menos una mu por uno menos x punto, perdón, x cuadrada por x punto más x igual a cero, ¿no? Entonces, si se fijan en esta forma, tenemos x doble punto menos una u que depende de x punto más p que depende de x por x igual a cero. Entonces se parece a nuestro oscilador armónico, solamente que Q y P pues, dependen de X ahora también, ¿no? Entonces son funciones no lineales. Ahora, vamos a hacer ahorita en el pizarrón mu igual a 1 y vamos a modificarlo después un poco, ¿no? Y pues nos vamos a ir como le estábamos haciendo con el oscilador armónico. Y teníamos este, x punto igual a y punto pues, va a ser este, menos x más mu por 1 menos x cuadrada por x punto, que es esto. Y empecemos con mu igual a 1. Entonces tenemos nuestro sistema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que esto es como tener, digamos, si z de x y y, ¿no? Z es igual a x de t, y de t. Entonces lo que tenemos es z punto es igual a una función que depende de x de y. Depende intrínsecamente de t, pues, pero depende de x y de y. Pero esta tiene dos componentes, ¿no? Digámosle phi de x y psi de x y. Eh, y lo que queremos es escribir este sistema como uno de los que ya conocemos, como un sistema lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer? La idea es aproximar f con una lineal. Y para eso necesitamos calcular la diferencial de f, porque la diferencial de f es la transformación lineal que mejor aproxima a la función alrededor de algún punto, ¿no? Entonces necesitamos fijarnos en un punto y alrededor de ese calculamos la diferencial. Ahora, nosotros ya sabemos calcular la diferencial para cualquier punto, entonces podemos iniciar con eso. Este localmente, ¿no? Por el tipo de suavidad de la f, localmente z punto se aproxima a la diferencial de f, z punto en algún punto, ¿no? En x estrella, y estrella, de t.
aproxima esta cosa por z, ¿no? Es una aproximación lineal. Entonces, basta calcular la diferencial de f, que es la matriz jacobiana del sistema. Entonces vamos a hacer el cálculo. Básicamente queremos la diferencial de f en cualquier punto. Pues no es otra cosa que la derivada parcial de phi respecto de x en x estrella y estrella, la parcial de phi respecto de y en x estrella y estrella, phi respecto, sí, perdón, respecto de x en x estrella y estrella, y phi respecto de y x estrella y estrella. Y nada más para no generar dudas, cuando yo escribo phi x, esto es en notación la derivada de phi respecto de x, ¿no? Lo mismo para la phi respecto de y, ¿no? Entonces esta es la diferencial. Vamos a hacerla para el caso de que teníamos aquí escrito, ¿no? A ver, punto igual a y, entonces punto igual a menos x más 1 por 1 menos y cuadrada por el punto, que es y. Entonces vamos a sacar la parcial. Cualquier xy es la parcial de esta respecto de x, que es 0, la parcial de esta respecto de y, que es 1, la parcial de esta respecto de x, que es menos 1. Tenemos y menos y por x cuadrada, que es menos 2 x y, y la de y es 1 menos x cuadrada, ¿no? Ahora, ¿en qué punto nos va a interesar? Pues nos va a interesar en los puntos donde la derivada no cambie, la derivada de la z. Entonces, nos va a interesar estudiar alrededor de las soluciones de equilibrio qué pasa con el sistema linealizado. La esperanza que tenemos es que alrededor de esos puntos, el linealizado, al menos en un entorno pequeño, el linealizado y el no lineal se comporten de la misma forma. De esta manera podemos hablar de estabilidad alrededor de esos puntos, de las soluciones, pero en un entorno pequeño, ¿no? Entonces, todavía no tenemos tanta información, pero nos empieza a dar ya algún grado de conocimiento, al menos local, alrededor de los puntos de equilibrio. Las soluciones de equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de equilibrio de este sistema? Pues claramente y tiene que ser 0. Pero si y es 0, es decir, si y es distinta de 0, esta nunca se anula, ¿no? Entonces, y tiene que ser 0. Y si y es 0, esta cosa de acá se anula. Y x también tendría que ser 0. Entonces, nuestro único punto de equilibrio pues, es el 0, 0. Y alrededor del 0, 0, la diferencial de f se ve como la matriz 0, 1, menos 1,
1. ¿Qué es lo que estamos diciendo en el fondo? Que alrededor del 0, 0, el sistema se comporta como este otro sistema. U punto igual a B y B punto igual a menos eh, U más B. Que no es otra cosa que un oscilador armónico con amortiguamiento, ¿no? Y un amortiguamiento bastante chato. Y aquí pues ya no vamos a hacer todo el análisis completo. Este, ¿no? Esta cosa, eh, pues es un oscilador subamortiguado con valores propios, menos uno más menos y raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y en el espacio fase tenemos espirales que se aproximan al cero. La, la idea es que en el sistema no lineal tengamos una cosa parecida. Se van a aproximar, pero las espirales pues van a ver un poco deformadas. Ahora, ¿qué pasa cuando le metemos una mu distinta de 1? Eh, ¿Cómo se ve la diferencial? Pues vamos a tener aquí una mu de entrada. Y aquí una mu. Entonces, en el 0, 0, que sigue siendo el único punto de equilibrio, este, este se va a anular, pero este de aquí se va a convertir en mu. Ahora, ¿quién es el polinomio característico? Pues es menos lambda por mu menos lambda más 1, ¿no? Esto de aquí es eh, menos lambda mu más lambda cuadrada más 1, ¿no? Y entonces lambda tiene valores propios, eh, mu más menos la raíz de mu cuadrada menos 4 sobre 2. Entonces va a depender de esa mu cuadrada. Si mu cuadrada es mayor que 4, entonces estamos en el caso sobreamortiguado. Si es igual a 4, estamos en el caso críticamente amortiguado. Y si mu es menor que 4, estamos como en el anterior, en el caso subamortiguado, ¿no? Pues van a ser distintos comportamientos. Eh, Alrededor del punto de equilibrio. Y estamos suponiendo que en el caso no lineal fue parecido localmente.
¿no? Es lo más que podemos decir, ¿no? Eh, Todo el mundo recuerda el resultado de cálculo que nos permite decir que si la diferencial alrededor de un punto es invertible, entonces localmente la función se puede aproximar con la diferencial, ¿no? Ok. Entonces este es el Van der Pol. Ahora, otro que habíamos empezado a ver, quizá de ejemplo, era el modelo de Voltaire. El modelo de Volterra trata de representar la interacción entre una especie de depredadores y una especie de presas. Y básicamente representa la interacción con un término que se asemeja a la ley de acción de masas. Este, entonces lo que tenemos es una población de presas que crece exponencialmente con tasa A y decrece por la acción de los depredadores, que vamos a llamarles D, ¿no? Entonces, a cierta tasa los depredadores se encuentran a las presas y se las comen. Los depredadores en ausencia de presas no pueden vivir, entonces decrecen exponencialmente en ausencia de presas, ¿no? Tienen una interacción negativa entre su propia especie, pero con cierta tasa cazan a las presas y crecen, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a pedir a estos parámetros? Pues nada más que sean positivos. Ok. El, entonces, primero, ¿quiénes son los puntos de equilibrio? Si P y D son cero, digamos, este es un punto de equilibrio que es trivial, ¿no? Porque si estamos hablando de poblaciones, estamos diciendo, pues no hay nadie y no pasa absolutamente nada, ¿no? Esperaríamos que ese punto de equilibrio sea inestable para que de veras haya dinámica. Eh, Eso lo tenemos que ver. Hay otro punto de equilibrio que es el que corresponde a que A por P sea igual a B por PD y que CD sea igual a D por PD, ¿no? Que estos dos se anulen, pero que P y D sean distintos de cero. Y como P y D son distintos de cero, podemos cancelarlos aquí, ¿no? Entonces esto nos lleva a que D es igual a sobre B y P es igual a C sobre D. Entonces, el otro punto de equilibrio, que le vamos a llamar E1, pues es el A sobre B, no, C sobre D, A sobre D. Este, en el espacio fase, ¿no? Tenemos presas y depredadores, o depredadores y presas, como quieran. Presas y depredadores. Y este punto está en el cuadrante positivo, en el cuadrante positivo, ¿no? Entonces tenemos este y tenemos un punto por aquí. Localmente, ¿cómo se ven? Entonces, otra vez, esta función la podemos ver como una cosa de dos componentes
Entonces la diferencial es la matriz jacobiana, ¿no? Eh, entonces, esto le voy a seguir poniendo DF, o si quieren, como en algunos libros le ponen J, J alrededor del 0,0, ¿quién es? Bueno, la J alrededor de cualquier punto PD, ¿cómo se ve? Pues es la derivada parcial de esta respecto de P, que es A menos BD, esta respecto de D, que es menos B por P, esta respecto de P, que es D por D mayúscula, y esta respecto de D, que es menos C por más, perdón, D por P. Y en el 0, la jacobiana en el 0,0 es la matriz A menos C 0,0. Y entonces esta tiene este cuáles son los valores propios, ¿no? ¿Cuáles son los valores propios? Entonces tendría que ser A y menos C, ¿no? Entonces tenemos uno que es eh, un punto que es punto silla, ¿no? Entonces, en una dirección está en la dirección de las presas, esto se está alejando, y en la dirección de de los depredadores, esto está decayendo, ¿no? Cuando las presas son cero, los depredadores se mueren, y cuando los depredadores son cero, este crece, 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 crece. ¿Qué pasa con el E1? Entonces, ¿cómo se ve la jacobiana? La jacobiana alrededor del E1 es A menos B por A sobre B, menos B por C sobre D, D por A sobre B, y menos C más D por C sobre D, este se va, este se va, y nos queda la matriz 0, 0, DA sobre D, nos BC sobre D. Y entonces el polinomio característico en este caso, pues es lambda cuadrada menos más BC CA sobre BD, que es lambda cuadrada igual a CA, perdón, más CA, y lo que tenemos es menos, sí, tenemos que lambda 1, 2, entonces y la raíz de CA. Entonces, si pudiéramos aproximarlo, aquí se vería como centro, ¿no?
Eh, Cuando hagamos la simulación de esto, en realidad se van a ver las trayectorias así, ¿no? O sea, sí parecen centros, pero no son exactamente centros, son centros no lineales. Aquí va a haber un problema técnico, y es que cuando nosotros tenemos parte real igual a cero, no estamos seguros de si el comportamiento del sistema no lineal corresponde al sistema linealizado. Hay que hacer más cosas. Este, Porque podríamos tener espiral en lugar de centros, ¿no? Centros de espiral en vez de centros. Ok. A ver, vamos a ver uno más. También un problema de ecología. Vamos a estudiar dos especies que compiten, ¿no? Entonces, digamos la especie X1 y la especie X2. Y esta va a tener un crecimiento logístico con capacidad de carga 2, pero el crecimiento es igual a la capacidad de carga. Y cuando convive con el otro a tasa 1, va a decrecer. Este va a ser también logístico, con más o menos un comportamiento parecido. Y le va a afectar más la convivencia con la otra especie. Y se compiten en el sentido de que consumen los mismos recursos y entonces se estorban el, de alguna forma el crecimiento de una le estorba a la otra, ¿no? Que son estos dos términos de también es un sistema no lineal, pero vamos a tener más puntos de equilibrio. Y entonces, ¿cómo se ve la matriz? Vamos a ver quiénes son los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, de entrada, si x1 y x2 son 0, ese es un punto de equilibrio, ¿no? Es el trivial. Se ve aquí, ¿no? Ahora supongamos que x1 es distinto de 0 y x2 y es 0. Si digo, estos de aquí, esta ecuación la podemos escribir como 2 x1 o como x1 por 2 menos, perdón, 2 por 1 menos x1 sobre 2 menos x2, ¿no? Y la de abajo, estamos buscando los ceros, ¿no? La de abajo es x2 por 3 por 1 menos x2 sobre 3 menos x1. Pues tenemos esas dos. Si las dos son 0, tenemos un punto de equilibrio. Ahora, x1 es 0, es distinto de 0, y x2 es 0, entonces nos, lo que tenemos es, eh, si x1 es distinto de 0, entonces 2 por 1 menos x1 sobre 2 menos x2 debería ser 0. Pero x2 además es 0, ¿no? Entonces 2 por 1 menos x1 sobre 2 es 0, que es 2 menos x1 igual a 0, pues x1 es igual a 2. Tenemos un segundo punto de equilibrio entonces, que es el 2, 0. Ahora vamos a suponer que
x1 es igual a 0 y x2 es distinto de 0. Y si x2 es distinto de 0, podemos cancelarlo aquí y tendríamos que 3 por 1 menos x2 sobre 3 menos x1, pero ese x1 es 0, es igual a 0, ¿no? Eso significa que x2, haciendo las mismas cuentitas, es igual a 3 y tenemos el tercer punto de equilibrio que se llama 0,3. Y el último caso es que x1 sea distinto de 0 y que x2 sean distintos de 0. Podemos cancelarlos arriba y abajo y nos quedamos con 2. Lo voy a dejar así: 2 menos x1 menos x2 igual a 0 y 3 menos x2 menos x1 igual a 0, ¿no? Entonces este de aquí pues, es equivalente a 2 menos x1 menos x2 igual a 0 menos 3 más x2 más x1 igual a 0. Aquí me falta aquí un 2. Ajá, 2. Entonces, cuando sumamos esto y esto se anula. Acá tenemos menos 1 más x1 igual a 0 y entonces x1 es igual a 1. Y si x1 es igual a 1, entonces tenemos que 2 menos 1 menos x2 es igual a 0, o bien que x2 es igual a 1. Entonces, el cuarto punto de equilibrio, 3, es 1. Así que nuestro plano fase, en este caso, tiene 4 puntos de equilibrio. Tenemos el 0, 0, el 2, 0, el 0, 3, el E0, el 1, el 2 y el 1, 1 es el E3. Ahora, ¿cómo se ve la jacobiana? En este caso, nada más la voy a transcribir. Ya no voy a hacer todo el merequetengue. Eh, la jacobiana se ve como 2 menos 2x menos y menos x menos 2y, 3 menos 2y menos 2x. En el 0, 0 tenemos este se hace 0, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0. Entonces los valores propios son 2 y 3. Los dos son positivos y eso significa que el linealizado se comporta como un repulsor, ¿no? Alrededor del, este es el E0, alrededor del E1, que vamos a tener la Y es 0 y la X es 2. Entonces tenemos 2 menos 4 menos 2, 0, 3 menos 4. Es menos 2, menos 2, 0, menos 1.
vamos a tener el polinomio característico, es menos 2 menos lambda por menos 1 menos lambda igual a 0, ¿no? Entonces, lambda 1 pues es menos 2 y lambda 2 es menos 1. Tenemos dos valores propios reales con negativos. Entonces es un atractor, ¿no? Pues alrededor del E0 es un repulsor, pero cuando queda atrapado en una órbita aquí cerca, perdón, es un atractor. Lo mismo va a pasar con el E2. Entonces, en el E2 tenemos 2 menos 3, 0, menos 6, 3 menos 6, que es menos 1, 0, menos 6, menos 3. Y entonces, otra vez, el polinomio característico se va a ver como menos 1 menos lambda y por menos 3 menos lambda. Y en este caso, otra vez lambda 1 es negativo, que es menos 1, y lambda 2 es negativo, que es menos 3. Entonces los dos son valores propios negativos y tenemos un nodo atractor en un entorno, ¿no? ¿Qué pasa con el E3? Tenemos 2 menos 2 menos 1 menos 1 menos 2 3 menos 2 menos 2. ¿No? Entonces este es menos 1 menos 1 menos 2 menos 1, ¿no? Menos 2 menos 1 menos 1 menos 2 es 1 menos 2 menos 1. Ok. El polinomio característico en este caso es menos 1 menos lambda por menos 1 menos lambda más, no, menos 2. Este de aquí es lambda cuadrado, no, menos 1 menos lambda al cuadrado menos 2. Lambda cuadrado más 2 lambda más 1 menos 2, ¿no? Es menos 1. Entonces, lambda 1 y 2 es menos 2 más o menos 4 menos 4 sobre 2. Y este es menos 2 más menos la raíz de 8 sobre 2, ¿no? Tenemos una raíz positiva y una raíz negativa. Significa que el
significa que vamos a tener un punto silla. En una dirección se va a aproximar y en otra dirección se va a alejar, ¿no? Y esas direcciones vienen dadas por la ceroclina, que en este caso pues ya no son rectas exactamente, ¿no? Entonces en una dirección se van a acercar, en otra se van a alejar, ¿no? Significa que este punto donde las dos conviven es inestable y que es más probable que se extingan en algún punto, ¿no? Alguna de las dos. Ok. Bien. Ahora, aunque lo vamos a abordar en otro momento, pensemos en la siguiente ecuación. Vamos a ver cómo llegamos a esto, pero este sistema eh, es un péndulo. Este, la aproximación con la diferencial no nos va a ayudar porque sigue teniendo un término ahí con cosenos, ¿no? Sí nos va a ayudar y no nos va a ayudar. Eh, Ahora, el, lo que se hace usualmente es decir, bueno, seno de x, eh, digo, la y tiene que ser cero, y entonces para que esta cosa sea cero, nos basta buscar los ceros de seno de x. Y el primero que se ocurre entre cero y pi es el cero, ¿no? Ahora, en el cero, este alrededor del cero este se ve como se aproxima con serie de Taylor a x menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial, etcétera, ¿no? Y si x es muy cercana a cero, ¿no? X es aproximadamente cero más una epsilon pequeña. Entonces estos términos los podemos aproximar a cero. Y es una cosa que le hacen por ahí burla a los físicos, pero que en un entorno pequeño, si pensamos que el ángulo con el que va cambiando es muy, muy pequeño, el ángulo de variación es pequeño, entonces podemos aproximar el seno con el seno de x con x. Y entonces en vez de tener esto, tenemos x punto igual a y punto igual a menos x, que es un oscilador armónico y que alrededor del 0, 0, un oscilador armónico subamortiguado, que alrededor del 0, 0 tiene una espiral, ¿no? Eh, pero no son los únicos puntos fijos de esta cosa, ¿no? Porque queríamos los ceros de seno de x, ¿no? Entonces, en todos los puntos que se vean como k por pi, con k entero, pues vamos a tener un cero de seno de x, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos qué pasa ahí alrededor. Pues va a suceder que tenemos este, punto silla, pero ese análisis lo vamos a hacer después.
en la computadora. Entonces, sí se parece alrededor del cero, pero fuera del cero ya no nos da demasiada información, ¿no? Y tendríamos que aproximarnos de otra forma, usando el coseno. Porque en el coseno, pues sí vamos a tener puntos donde tenemos dos valores propios con signos distintos, ¿no? Nada más va a cambiar dónde está la rama positiva y dónde está la negativa. Ok, bien. Entonces, en general, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? En general, partimos de un sistema que se ve como f de x, y punto igual a g de x, y f y g suficientemente suaves como para hablar de la diferencial alrededor de un supuesto punto de equilibrio, ¿no? Donde x punto de x0 y0 es 0 y y punto de x0 y0 es igual a 0, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, bueno, agárrate a un cambio de variable que te lleve a ese punto en el 0, ¿no? Y hacemos x menos x0 y y menos y0, ¿no? O sea, u en el x0 es 0 y b en el x0 es 0. En el y0 es 0, ¿no? Y hacemos de u en dt es la derivada de x menos x0 respecto de t, que como x0 es una constante, pues cuando derivamos esto nos queda simplemente de x en dt, que no es otra cosa que f de x y, que no es otra cosa que f de x menos x0 y menos y0. Bueno, pues quieren u más x0, ajá, f de x y es u más x0, b más y0. Y la derivada de b respecto de t también cumple con la misma cosa, ¿no? Y menos y0 respecto de t es la derivada de y respecto de t, que es f de b, de u, perdón, g de u más x0, b más y0. Entonces en un entorno se parece mucho y lo que hacemos es aproximar estas dos con su serie de Taylor. Entonces f en u más x0, b más y0 es aproximadamente f en x0 y0 más la parcial de f respecto de x en x0 y0 por u, que es x menos x0, más la parcial de f de y respecto de y en x0 y0 por y menos y0, ¿no? Que es b. Más términos de orden de x cuadrada, que no nos van a interesar mucho porque estamos preguntando cerca del cero, muy cerca del cero, pues x cuadrada va a ser muy pequeño, ¿no? Pues, y lo mismo para la g de u más x0, b más y0, es aproximadamente pues la g en x0, y0, más la parcial de g respecto de x en el punto que estamos preguntando por u, más la parcial de g respecto de y en el mismo punto por b, ¿no? Más términos de orden de y cuadrado, ¿no? Entonces, eh, alrededor del 0, 0, o alrededor de un punto de equilibrio, podemos bien aproximar esto, esto de aquí, con un sistema lineal, que no es otra cosa que la diferencial, o bueno, f parcial de u, f parcial respecto de x,
F parcial respecto de Y, G parcial respecto de Y, esto en el X0 y Y0 por V, ¿no? Entonces, este de aquí lo llevamos a un sistema lineal que tiene que ver con la diferencial de esta función de dos componentes y alrededor del punto de equilibrio, ¿no? No siempre nos va a servir eso. Y es que podríamos tener, o sea, solo nos va a funcionar bien cuando nuestros valores propios de esta matriz lineal tengan parte real distinta de cero. En ese caso, estos dos sistemas se dice que son topológicamente conjugados y alrededor de esos puntos las trayectorias se ven de la misma forma. Eso se llama el teorema de Harman-Gromman, que lo vamos a ver dentro de algunas sesiones. Ok. Bueno, vamos a ver una simulación rápida del Van der Pol y con eso terminaríamos el día de hoy. Ok. Tenemos la ecuación de Van der Pol y ya habíamos visto un poco sobre este parámetro mu. Cuando mu es 0, pues tenemos un sistema lineal no amortiguado, un oscilador lineal no amortiguado. Y cuando eso es distinto de 0, pues tenemos una cosa no lineal. Cargamos nuestras bibliotecas y la sugerencia que les voy a hacer es que hagan experimentos para distintos valores de mu, ¿no? Entonces cargamos nuestro sistema como lo hemos hecho antes y hacemos las grafiquitas. Ahí están, para varios valores iniciales. Tenemos distintas trayectorias que hacen una espiral alrededor del 0. Estas azules. Las verdes se quedan atrapadas acá en una especie de ciclo, ¿no? Y estas anaranjadas también. Entonces, no son exactamente espirales todas, ¿no? Pero, si vamos cambiando la mu, por ejemplo, a 1, como era el ejemplo que teníamos, ahí sí, estas están haciendo una espiral. Pero estas se quedan ahí atrapadas, ¿no? Entonces, solamente las que están muy cercanas del punto de equilibrio se van a comportar como el lineal, las otras no. Ok. Pues este se los voy a mandar por el Classroom, pero quiero que también visiten esta página de GitHub que ya les habíamos mandado la URL, pero si no, aquí está, es ecuaciones diferenciales FC. Bueno, en github.com en ACB Ciencias, ecuaciones diferenciales FC, y ahí hay una carpeta que dice cómputo y adentro de cómputo Python. Y ahí pueden ver todos los ejemplos de cómputo que hemos ido haciendo, incluyendo la sesión de hoy y las que siguen, ¿no? Entonces, para también ya no saturarles demasiado en el Classroom, pueden ir consultando lo que vayamos haciendo de este lado. Algunos ejemplos que a lo mejor no dé tiempo de verlos tan profundamente, los pueden ir estudiando. Entonces, con eso cerramos hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Creeping, crawling,